Hola, bienvenido a esta lección en la que vamos a tratar lo que posiblemente sea la piedra angular de cualquier diagnóstico, los códigos de avería. Y es que sabemos que por desgracia se suele prestar más atención a los códigos de avería que a los síntomas que nos transmite el cliente, y esto es algo en lo que en EATA no estamos del todo de acuerdo. Pero comprendemos perfectamente que sea así en multitud de ocasiones, ya que sabemos que la vida en el taller suele ser muy intensa como para hacer una entrevista minuciosa a cada cliente. Y como este hecho no lo vamos a poder cambiar, nuestra intención en esta lección es darte toda la información posible para que al leer un código de avería puedas establecer una mejor estrategia de diagnóstico. Para ello debo comenzar contándote que a los códigos de avería los llamaré DTCs, que es como los denomina la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que son los que los crearon. Pues bien, todos los DTCs siguen un patrón internacional en el que su arquitectura se compone de una letra y una serie de dígitos. La letra hace referencia al sistema al que afecta este DTC, siendo la letra B la que identifica los códigos de avería propios de la carrocería, la letra C los que se refieren al chasis, la letra P para todos los que afectan al motor y la letra U para todos los DTCs referidos a las comunicaciones entre módulos. Y ya pasando a los números que vienen tras la letra, el primero de ellos nos avisa con un 0 de si el DTC pertenece a la lista de DTCs original y primitiva de la norma SAE, o un número distinto de 0 si es un código propio del fabricante que ha tenido que ser creado para adaptarse a la constante evolución de sus tecnologías y componentes. Pues bien, este número ya distinto de 0 suele ser un 1, un 2 o incluso un 3, pero la lista seguirá creciendo a corto plazo viendo la tecnificación y la multitud de sistemas y componentes diferentes que están añadiendo los fabricantes a sus vehículos. Y ya refiriéndonos al tercer dígito, en este caso se nos confirma el sistema concreto al que afecta este DTC, como te muestro en esta lista en la que se representan todas las posibilidades. Y ya por último, los dos dígitos restantes hacen referencia al componente o al parámetro que origina el registro del DTC. Seguro que mucho de todo esto ya lo sabías, pero conviene que una vez repasado todo nos centremos en un detalle. Y es que para un mismo componente hay diferentes códigos de avería posible, como estás viendo. Y es en este punto en el que me quiero parar y analizar todo contigo. Pongamos como ejemplo un sensor de presión de combustible. Es uno de los sensores más típicos y la manera que tiene de trabajar es muy parecida a la que utilizan otros muchos sensores del automóvil. Pues bien, este sensor funciona con tres cables, que son un positivo con 5 voltios digitales que llega desde la unidad de control, un negativo también digital y también llegado desde la unidad de control porque se necesita tanto como el positivo como el negativo para alimentar al sensor, y el último hilo es el que se encarga no de recibir sino de enviar una señal en forma de voltaje que es proporcional a la presión de combustible. Sencillo, ¿verdad? Pues bien, ahora viene lo interesante. Los sensores en general y este en particular se valen de la alimentación eléctrica, en este caso los 5 voltios, para poder crear la señal de presión proporcional que emite. Y evidentemente lo lógico es pensar que si no hay presión la señal será 0 y que si se alcanza la presión máxima del sistema la señal será de, lo has adivinado, 5 voltios. Pues no, lamento decirte que la cosa es un poco más elaborada, pero vas a ver que tiene bastante utilidad. Una vez se reciben los 5 voltios y la masa desde la unidad de control, el sensor se despierta y comienza a trabajar con independencia de la presión de combustible. En ese momento emite una señal, pero de control, de un valor aproximado a los 0,5 voltios, para que la unidad pueda comprobar que tanto el sensor como todo el cable de señal desde el componente hasta la unidad están correctos. Y esta es la teoría en el mundo ideal. Ahora vamos a la realidad y te voy a poner un ejemplo de fallo típico. Imagina que en algún punto de la instalación ese hilo de señal toca con alguna parte metálica. Seguro que esto lo has visto más de una vez. Pues en este caso el sistema avisará de cortocircuito o conexión a masa porque a la unidad no le llegan esos 0,5 voltios de control, sino que le llega a masa, es decir, 0 voltios. E igual que puede derivar a masa, la propia instalación puede dar lugar a que toque con algún hilo positivo del mismo ramal, lo que genera su respectivo aviso de cierre a positivo.
Y el porqué es muy simple. Este sensor, cuando el sistema de alimentación de combustible alcanza la máxima presión, emite un voltaje que nunca llega a 5 voltios. A esta presión máxima se emiten como mucho unos 4,5 voltios aproximadamente para tener un margen en la zona superior y poder detectar los posibles contactos con positivos dentro de la instalación. Hasta aquí ya has visto que no es difícil, pero aún queda un caso que también es muy habitual, pero que es un poco más complejo de explicar. Seguro que lo has adivinado. ¿Qué pasa si el cable de señal se corta en algún punto, tiene alguna resistencia interna o sufre resistencia de contacto en alguna clema o conector? Porque seguro que has visto los códigos de avería referidos a circuito abierto en multitud de componentes, ¿verdad? Pues en este caso lamento decirte que no todas las unidades trabajan igual frente a este supuesto. Al cortar el cable, lo lógico es pensar que la unidad lee 0 voltios en la entrada, es decir, lo mismo que un cortocircuito a negativo. Y efectivamente, muchas unidades de control no pueden diferenciar esta avería de forma certera como estás viendo. Pero tienes que saber que dependiendo de cómo estén diseñados los circuitos internos para el control de las señales dentro de la unidad de control, puede suceder justo lo contrario. Y es que al estar cortado el cable de señal, en el interior de la unidad se registre el comúnmente conocido como valor alto, es decir, 5 voltios, y en este caso la unidad no sea capaz de discriminar entre circuito abierto y el cierre a positivo como te estoy mostrando. Pero tranquilo, fuera dramas, ya que en la actualidad cada vez son más las unidades y los componentes que permiten localizar con certeza cualquiera de los 3 tipos de fallos eléctricos que hemos visto.